El hecho que estaba revisando los temas para esta semana y la verdad es que sí no les voy a negar que tengo duda de qué les viene y qué no. Porque la verdad es que yo no me confío mucho en CAE, a veces la cagan mucho, entonces mejor ver el programa, pero el programa no tiene las páginas específicas. Entonces, según el programa, pues hoy vamos a ver encéfalo, nervios craneales y meninges. Sin embargo, si lo miramos con el año pasado, pues hay temas que se incluyen que en esta semana no estoy seguro si se incluyen. Entonces, como tarea, les dejo que vean la ruta que está en su plataforma, porque pues yo no tengo acceso a su plataforma, pero conforme a la ruta a ver, porque ahorita vamos a ver que hay unos temas, por ejemplo, polígono de Willis, los senos venosos durales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otros. Bueno, sí, o sea, conforme a esos dos, como que se desglosa bastante más información que si vienen esta semana, sí es muy preguntable. Entonces, pues no los voy a dejar sin esos temas cubiertos. Entonces, en dado caso, sí, y ustedes puedan mandarla al grupo o por privado o lo que sea, la ruta, hacemos una clase el domingo cubriendo los temas para que entonces se cubra todo lo de la semana. Porque igual, ahorita los puse, pero para abarcarlos bien, bien, porque ahorita les voy a hablar igual para estar seguro. Tal vez no vienen ahorita. El año pasado lo que hacían es de que venía la próxima semana cuando veían meninges de médula, también de una vez veían todo eso. Sin embargo, como les digo, no sé cómo van a hacer este año porque lo cambian. Entonces, solo para que, por si pueden revisar en su plataforma y así de una vez abarcamos todos los temas. Pero vamos a ver acá. Entonces, comencemos con el encéfalo como tal, ¿va? Igual vamos a ver, como les menciono, todo lo que yo pienso que puede venir. Sin embargo, hay algunos que si sí les viene la próxima semana, pues estaría bueno que los abarcáramos un poco más a profundidad, ¿va? Entonces, comencemos con el encéfalo como tal, ¿va? O sea, el encéfalo habíamos mencionado que era cerebro con todos sus adjuntos que en conjunto con la médula espinal conformaban el sistema nervioso central. Va, hasta ahí todo bien. Yo les había mencionado, porque estas estructuras, si ustedes se recuerdan para las clases de fisiología que hemos tenido, para incluso otras de anato, hemos visto ya ciertas estructuras que yo les he mencionado, y entonces las meninges son una de ellas que las vamos a ver el día de hoy. Meninges, tanto como todo lo de columna y meninges en general, puede llegar a ser un poco tedioso. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo importante de mantener sus bases y ustedes tienen que manejarse con lo que yo le llamo como verdades absolutas. Es decir, si yo sé que las meninges son tres capas, pues entonces esa fijo es una verdad absoluta porque nadie más va a decir es que depende, porque no, o sea, me entienden, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, ustedes van memorizando pequeños datos y pequeños datos en lugar de tratar de abarcar todo, y entonces ustedes van de pequeño a más grande. De esa manera, pues entonces imagínense el parcial de mañana, entonces ustedes por lo menos lo básico lo tienen bien dominado, porque primero con sus bases, primero entonces con los datos que fijo pueden venir, ¿va? O que fijo tienen que saber. Entonces, vamos a ver que las meninges van a ser principalmente cuatro, pero que entonces hay ciertos espacios y ciertas capas, las cuales tal vez no se miran a simple vista. Entonces, miramos aquí la foto de las meninges. Las meninges van a estar tanto en el cerebro, en el encéfalo como tal, pero en el cerebro específicamente, como en la médula, ¿ok? Entonces, vamos a ir cambiando. Ahorita vamos a ver, o sea, el día de hoy vamos a ver todo lo del cerebro como tal y la siguiente semana, si no estoy mal, pues ya miran ustedes médula en conjunto con las meninges de la médula. Entonces, tenemos la primera, que va a ser la dura madre. La dura madre también le llaman paquimeninge. ¿Por qué paquimeninge? Por lo mismo de que paqui significa duro. Entonces, cuando le llaman la meninge dura es porque literalmente es como, es la más concisa, se podría decir. Sin embargo, esta, por más de que solo cuenta como una capa, o sea, si les preguntan cuántas meninges hay tres, va, tres distintas. Sin embargo, esta se subdivide. Yo les había mencionado ya anteriormente que entonces tiene una capa perióstica y una capa meningia. Ambas, seguimos hablando de la dura madre, ¿ok? Sin embargo, pues se divide en dos, ¿va? Entonces, la capa perióstica se llama así porque recordemos entonces que como estamos aquí viendo una parte del cerebro como tal, pues entonces miramos que aquí está la calvaria con la parte de cráneo, ¿verdad? Y entonces em, miramos acá que esta que está, es todo lo esponjoso, es el diploe, luego aquí tenemos las láminas, ¿verdad? Y entonces
inmediatamente adyacente a las láminas serán entonces la capa perióstica, ¿ok? O sea, pero el periósteo del hueso como tal, porque peri recordemos que es como alrededor, ¿verdad? Epi es sobre, peri es alrededor. Entonces, alrededor del hueso vamos a tener pues esta capa como tal. Esta capa de la dura madre, entonces, si se dan cuenta, pues va a seguir. Es básicamente la que sigue aquí. Miren, aquí está el hueso con sus láminas y todo. Esto está cortado aquí para que miren ustedes su drenaje venoso y todo. Aquí esta capa entonces es la que es la capa perióstica de la dura madre. Y la capa meningia, que bien su nombre lo indica, es porque está pegada a las meninges y se queda de esa manera, ¿ok? Entonces, la perióstica va a ser más externa y se va a quedar pegada al hueso, mientras que la meningia va a ser más interna y una cosa importante, va a formar repliegues. ¿Cómo así? Bueno, entonces miramos acá de que la meninge viene acá y la más externa, que es la que estamos viendo la dura madre, pues tiene dos, ¿verdad? Esta entonces una sigue, que es la perióstica, y la otra, pues entonces se genera como estas invaginaciones acá. Miren, esto es muy importante, o sea, de la dura madre es de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí se forman varias estructuras. Esto es como les menciono, dependiendo de cómo les va a venir la próxima semana de temas, hay que abarcar ciertos temas y ciertos temas, pues no tanto. Entonces, porque igual hay que abarcarlos todos, pero dependiendo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que ustedes tienen que saber es que van a haber unas partes que son como los espacios que yo les había mencionado anteriormente, que si se dan cuenta aquí pasa sangre, ¿verdad? Estos entonces son los senos venosos durales. Estos senos venosos durales se llaman así porque entonces seno significa que hay un espacio, ¿verdad? Venoso porque lleva sangre venosa y durales porque son ocasionados por los repliegues, ojo la palabra repliegues, de la dura madre, ¿ok? Entonces, los repliegues de la dura madre o los repliegues meningios son causados porque entonces la dura madre viene acá, junta las capas y de la nada una sigue y la otra, entonces una sigue con el hueso y la otra se mete. Entre este espacio se genera entonces el pliegue. Va. El seno, perdón. Entonces, miramos acá que básicamente es como que si fuera una vena hecha de puras capas de dura madre, ¿ok? Por lo menos que son los senos venosos. Si entonces vamos a ver todos los senos venosos esta semana, pues entonces el domingo, o sea, como les menciono, es muy importante la ruta, porque entonces el domingo sí tendríamos que ver todo el recorrido, ¿ok? Son varios, son muy preguntables, o sea, los senos venosos son fijo preguntables. Sin embargo, si no son de esta semana, pues entonces no hay que aturdirlos con tanto, ¿va? Va. Luego entonces, en los senos venosos, estas dos capas son las que se separan, dando lugar pues a estos senos venosos como tal, ¿va? Lo miramos acá más claro. Y entonces miramos que estas son las capas de la dura madre, miren, y entonces esta que está en verde es solo la lámina externa, es decir, la lámina perióstica, ¿verdad? Es la que sigue. Sin embargo, miramos de que hay una que está literalmente abajo, que es la que parece doblada, y entonces es la que sigue acá, ¿verdad? Esta lámina que está acá sigue siendo dura madre, eso es lo que no está en verde, pues, porque aquí solo estamos viendo la lámina más externa. Pero entonces sigue siendo dura madre, pero es la lámina entonces meningia la que se separa y genera entonces los senos venosos, ¿va? Luego tenemos la aracnoides, ¿ok? De la dura madre, como les menciono, estos repliegues, además de los senos venosos donde genera este espacio, estos repliegues son muy importantes. Son muy importantes por el hecho en el que además de los senos, generan estos pliegues que luego son de estructuras anatómicas relevantes. Si se dan cuenta acá, estamos viendo una vista literalmente como que si estuviéramos viendo desde la vista del cerebro, ¿ok? Entonces, aquí en todo esto es donde se va a sentar el cerebro, literal como que si pusieran esto aquí encima, ¿va? ¿Y por qué es importante? Porque si se dan cuenta todo está como blancuzco, no es como las vistas que nosotros hemos visto anteriormente. Y es porque entonces esa es la dura madre si le quitáramos el cerebro como tal. Y entonces miremos de que no solo es una tela, ¿verdad? Que está ahí abajo y ahí sin chiste. Si se dan cuenta, se va adaptando y algunas partes viene aquí la dura madre y forman entonces estos repliegues que luego generan ciertos detalles anatómicos relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, entonces acá miramos como aquí venían las dos capas de la dura madre, una se separó, que sería la capa meningia, vino hasta acá y se regresó y sigue para acá, mientras que la perióstica nunca se separó y venía acá. Generaron este espacio y entonces por lo mismo aquí miramos un seno venoso dural. Como le menciono, en cuestión de nombres, todos tienen nombres. Hay una confluencia de los senos y luego está el seno transverso y luego sigmoideo y entonces luego se continúa
con la vena yugular, por ejemplo. Todo eso al final es importante, sin embargo, depende de la semana, lo vamos a estar viendo. Sin embargo, solo para que sepan de que la dura madre es la que lo genera, ¿verdad? Por esos pliegues que estamos viendo ahorita. Entonces, son muy importantes. La aracnoides va a ser entonces una capa avascular, eso es muy importante, ¿verdad? Porque entonces perdón. La aracnoides entonces va a estar adherida a la dura madre por la presión del líquido cefalorraquídeo. Eso es bien importante y es bien relevante. Solo quiero ver porque según yo teníamos una imagen de esto. Eh, eh, es que la pierna- Bueno, miramos acá. Que miren lo verde, es un espacio. Abajo de lo verde va a estar entonces la aracnoides. La aracnoides, recuérdense porque la vimos en fisio, la aracnoides es así porque pareciera como que fuera tela de araña, ¿verdad? Entonces, además de ser esta capa que estamos viendo acá, lanza estos tabiques. Lanza estos tabiques porque entonces entre estos tabiques que conectan superiormente con la aracnoides, inferiormente van a conectar con la otra meninge, que es la que si se dan cuenta sigue todo el cerebro. O sea, ese es el cerebro, tiene una imaginación acá, la siguió. Acá venía y entonces todos siguieron, menos esta que se metió a la imaginación que metía al cerebro. O sea, esa literalmente está pegadísima. Esa es la pía madre. Entonces, si miramos que la más interior es la pía madre, que es esta de acá, la más externa en este espacio entre las trabéculas que le llaman, que entonces son esas dedicaciones, esos palitos, lo de arriba entonces va a ser aracnoides, pues entonces lo de abajo de la aracnoides va a ser un espacio, porque estamos viendo que literalmente se forma un espacio entre esto. Este espacio va a ser el espacio subaracnoideo, ¿ok? Entonces está literal formado de las propias trabéculas que están haciendo como esos tabiques ahí, como que fueran columnas, ¿va? Entonces, ¿por qué es importante o porque es muy relevante este espacio subaracnoideo? Porque aquí es donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo, además de vasos importantes. Miren. Pero entonces, aquí pasa el líquido cefalorraquídeo y eso es bien importante porque nos mencionan acá que el líquido cefalorraquídeo es el que va a adherir a la capa aracnoides de la dura madre. Entonces mirábamos acá y esto entonces, si como aquí está pasando el líquido cefalorraquídeo, empuja la aracnoides para que la dura madre, si la aracnoides estén pegadas. Es decir, yo me quedo sin el líquido cefalorraquídeo, esto se desinfla y la dura madre sigue y la aracnoides se queda aquí desinflada con una cierta distancia. ¿Por qué? Porque no están pegadas completamente. Es importante eso también. Entonces, luego tenemos la pía madre, que es la que yo les había mencionado. Todas siguen su rumbo, todas están sin pelear tanto el cerebro, menos esta que literalmente aquí se mete con el cerebro y sale y luego se vuelve a meter y luego vuelve. ¿Me entienden? O sea, eso es la verdad bastante importante porque esa no se puede quitar. Es decir, yo trato de quitar la pía madre y no voy a poder porque es que literal se mira como que fuera la misma parte de la víscera como tal. En este caso, pues el encéfalo. Entonces, vamos a ver si tengo una imagen acá. Es esta, miren, es altamente vascular. Eso es otra cosa que les pueden preguntar. Miren, altamente vascular y se invagina en los surcos que yo les había mencionado. O sea, literalmente acompaña todo el recorrido del cerebro. Y las fisuras, ¿verdad? Entonces, en lugar de seguir recto, pues se invagina con el cerebro. Va. Aquí miramos entonces una imagen de la pía madre, en donde miramos un montón de vasitos. Ah, fijo, entonces está vascularizada, no puede ser la aracnoides. Y miramos que arriba hay otra. Si se dan cuenta, arriba está la más dura, la más como rígida, pues es la dura madre, también conocida entonces como Pachymeninge. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Luego estas, en algunos lugares, ustedes van a ver que también la aracnoides con la pía madre juntas le llaman leptomeninges. Entonces, tenemos leptomeninges y paquimeninges. Esto es importante porque entonces la paquimeninge solo va a ser una, sin embargo, esta una se divide en dos. La lepto van a ser dos que no se subdividen, sin embargo, la aracnoides tiene ese espacio debajo de la aracnoides que es el espacio subaracnoideo por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Va. Entonces, sabiendo esto, miramos y recordamos un poco la introducción. Por eso es que la introducción es muy importante porque luego llegamos a estos puntos y tenemos que ya haberlos entendido antes. Tenemos espacios meningios reales versus virtuales. ¿Cómo así? Recuérdense que un espacio real es un espacio que yo a simple vista puedo ver
y que simplemente yo miro como, ah, bueno, es un vaso y está vacío y por lo mismo yo podría ahí meter la mano, ¿verdad? Porque pues hay un espacio en ese vaso. Va. Un espacio virtual es un espacio que normalmente va a estar colapsado, sin embargo, yo sé que puedo generar un espacio en esa estructura. ¿Cómo así? Un globo sin inflar, yo lo miro y es como, ah, bueno, yo si lo inflo, podría generar un espacio adentro del globo. Sin embargo, ahorita no hay espacio. Ese entonces es un espacio virtual. Si yo lo inflo completamente, se va a convertir en un espacio real. Pero al momento el globo desinflado es un espacio virtual. Habíamos hablado de ejemplos de espacios virtuales cuando hablamos entonces de peritoneo, de pleura, de pericardio, y todas las membranas serosas que yo les mencionaba que evitaban la fricción de las vísceras en gran movimiento, pues ahí mencionábamos espacios virtuales. Por ejemplo, un derrame pulmonar lo que hace es de que en un espacio normalmente que es virtual, lo va a convertir en un espacio real. ¿Y cómo? Pues entonces el líquido se comienza a llenar en ese espacio virtual que lo convierte en espacio real. Como que si iba a agarrar un globo vacío, así desinflado, y lo comienza a llenar de agua. A ley de la nada es un espacio real, pero normalmente no debería de serlo. Va. Entonces, miremos aquí ahora los espacios. Tenemos un espacio epidural. Este, entonces, es normalmente virtual y entonces, si no, si existe este espacio, o sea, si les dicen hay un espacio epidural, va a ser fijo patológico. Esta diapositiva, ¿cómo la preguntan? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber. Epidural va a ser siempre patológico. Va a ser el espacio entre el hueso y la dura madre. La causa, ¿por qué va a ser? Por la ruptura de arterias por la ruptura de la arteria meningia media. Así como se los puse acá, así lo tienen que aprender. O sea, hasta la ruptura de la arteria meningia media, por más que suene mucho a patología, es muy relevante. ¿Por qué? Porque entonces esto clínicamente se ve bastante. Cuando yo, por ejemplo, tengo entonces hematomas, ustedes van a ver entonces la diferencia entonces entre hematomas epidurales y subdurales. Y la clínica es distinta. Y cuando lo miramos radiológicamente también es muy distinto. Entonces, ¿por qué les menciono? Porque entonces si les dicen como caso clínico, paciente llega a su consulta con el espacio epidural en valores adecuados. Ustedes dicen, no tiene sentido porque el espacio epidural de por sí no es un espacio que debería de estar. Eso es un espacio virtual que si se convierte en un espacio real, porque lo lleno con más de algo, pues entonces no debería de ser. ¿Esto entonces qué nos quiere decir? Que literalmente entre el hueso y la dura madre se va a generar un espacio. Si se dan cuenta, aquí no hay espacio, pero yo lo puedo separar. ¿Y cómo lo voy a separar? Pues entonces aquí pasan las arterias. La arteria meningia media es muy importante clínicamente. Entonces pasan las arterias, se comienza a llenar esto de sangre y entonces se genera un espacio, ¿verdad? Pero ese espacio no debería de existir. Va, es el espacio epidural, patológico. Espacio subdural. Este va a ser entonces entre la dura madre y la aracnoides. Este también va a ser patológico. Ojo, no lo confundan con el espacio subaracnoideo. Recuerden que ambos van a ser durales. Epidurales, es decir, sobre la dura madre. Subdurales por debajo de la dura madre. Oh, bueno. Entonces, este va a ser entre la dura madre entre la dura madre y la aracnoides. Este entonces va a ser causado por la ruptura de venas puente, ¿ok? Entonces básicamente esto lo que ustedes tienen que saber es que es ruptura venosa y este que es ruptura arterial. Sin embargo, específicamente ¿qué arteria? La arteria meningia media. Importante. Entonces, seguimos porque ambos ya los que hemos visto patológicos, va, entre el hueso y la dura madres y entre la dura madres y la aracnoides. Recordemos que ambas estaban pegadas antes de que pasara más de algo. Luego, el espacio subaracnoideo, este va a ser un espacio real. ¿Por qué? Porque estos eran virtuales, porque normalmente no tenemos un espacio. Si se abre, pues entonces es patológico. Este sí va a ser un espacio que en donde yo miro como, ah, bueno, sí, ahí hay un espacio entre tal estructura y tal estructura, hay espacio, ¿verdad? Entonces, este va a ser entre la aracnoides y la pía madre, ¿verdad? Obviamente, si es subaracnoideo, pues está por debajo de la aracnoides. Este va a contener el líquido cefalorraquídeo que les mencionaba, va a tener entonces arterias cerebrales y venas. Luego tenemos el concepto de cisternas. ¿Qué van a hacer las cisternas? Tienen que ver con el líquido cefalorraquídeo, porque van a ser ensanchamientos de este espacio. Entonces, si recordamos entonces fisiología, y ahora lo adaptamos a anatomía como tal, pues recordamos que
El líquido cefalorraquídeo se produce al mismo tiempo que se reabsorbe y tiene que estar en parámetros iguales, porque si se produce más de lo que se reabsorbe, se comienza a acumular y entonces no hay a dónde ir más que aumentar la presión. Si se produce menos de lo que, si se produce cantidad normal, pero se reabsorbe demasiado o muy poco, igual va a causar un desequilibrio. Entonces, las cisternas van a formar parte de esos ensanchamientos de este espacio para retener el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Aquí miramos entonces en verde, el que nos marcaban acá, un espacio subdural. Este entonces yo ahorita les podría preguntar, patológico o espacio virtual o real, ¿verdad? Entonces el espacio subdural va a ser un espacio patológico y que entonces si existe el espacio, va a ser un espacio entonces real. Sin embargo, normalmente, cuando está la fisiología pura, cuando es fisiológico, va a ser un espacio virtual porque no debería existir. ¿Ok? Aquí seguimos viendo las imágenes. Aquí miramos entonces la pía madre que yo les mencionaba. Mire cómo entonces todas las meninges siguen su camino, mientras que esta sí cumple repliegues, está altamente vascularizada y entonces es bastante importante conforme a la víscera como tal. Va. Ahora miremos acá. Como aquí tenemos, antes teníamos el subdural, ahora tenemos el espacio subaracnoideo. Les vuelvo a preguntar, entonces, ¿espacio real o virtual? ¿Espacio patológico o fisiológico? Y entonces, en este caso, sería un espacio fisiológico y es un espacio real. ¿Por qué? Porque el espacio existe antes de que yo le infle o le ponga más de algo, ¿verdad? Es todo lo verde que miramos acá. Y si se dan cuenta, pues hay áreas más anchas que otras, ¿verdad? Pues entonces ahorita vamos a ver a qué se refiere todo eso. Luego también miramos que encima de eso tenemos los senos venosos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, estos senos venosos son clínicamente muy relevantes también. Va. Miremos entonces las cisternas. Las cisternas les pongo estas imágenes porque siento que es lo que más ayuda, porque cuando uno lo lee en Moore no entiende mucho realmente cuál está en qué lado, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora aquí a la cisterna cerebro vulvar posterior, ¿verdad? Entonces, literalmente aquí está el cerebro, llega al bulbo y entonces está posterior, ¿verdad? Posterior a, aquí en este caso, el cerebelo, porque este es el cerebelo, ¿verdad? Va. Cisterna quiasmática, ¿se recuerdan entonces que aquí estaba la hipófisis, la glándula hipófisis descansando con su tallo en la silla turca? Y entonces, por delante de la hipófisis vamos a tener al quiasma óptico, que va a ser entonces el entrecruzamiento entre el nervio óptico y nervio óptico, tanto derecho como izquierdo. Entonces, como tenemos acá el quiasma óptico, pues entonces va a ser la cisterna quiasmática. La cisterna cuadrigémina, la verdad es que les traté de buscar, no encontré una razón de su nombre, simplemente existe. Y entonces miren que está por delante y superior al cerebelo, que el cerebelo es este, miren como que fuera un brócoli, ¿va? Entonces está por delante y por encima del cerebelo, ¿va? Luego la cisterna interpeduncular, por lo mismo que entonces está entre los pedúnculos del encéfalo como tal, perdón, que estoy posturno. Entonces, está entre los pedúnculos del encéfalo como tal. La verdad es que cuestión de examen, ustedes no tienen que saberlo. Simplemente sepan más o menos la idea, tengan más o menos la idea de dónde están. Nunca en mi vida yo he visto que se los pueden ubicar. No es como que, mire, y esta cisterna cuál. No, o sea, eso no va a pasar. Sin embargo, sí les pueden poner con detalles específicos de cada cisterna, ¿verdad? Entonces, básicamente les pongo la imagen acá para que lo ubiquen y luego la verdad es que es un pedacito cortito del párrafo, pero que sí es muy preguntable, la verdad. O sea, a mí creo que una vez me preguntaron nada más, pero que lo preguntan, sí lo pueden preguntar. Y luego la cisterna pontina, por lo mismo que está por delante del puente, ¿verdad? Entonces la cisterna pontina acá, si se dan cuenta, el puente está muy adosado a que aquí entonces está el clivus. El clivus menciona, recordamos que entonces es la parte anterior que da al foramen magno, ¿ok? Va. Sabiendo eso, entonces ahora miremos la configuración del sistema ventricular, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, ¿qué partes entonces lo tiene? ¿Verdad? Sería conformación, por cierto. Entonces, conformación del sistema ventricular, tenemos entonces ventrículos laterales, que van a ser los que más van a producir líquido cefalorraquídeo, porque entonces ustedes lo que tienen que saber, un ventrículo produce líquido cefalorraquídeo. ¿Se produce en otros lados? Sí, pero aquí es mucho mayor la producción. Entonces, ¿qué es otra cosa que ustedes tienen que saber?
que en los ventrículos no es como que el ventrículo mágicamente produzca líquido cefalorraquídeo, sino que sí tiene a un productor del mismo. Ese productor va a ser entonces los plexos coroideos. Eso lo habíamos visto en fisiología, sin embargo, en anatomía sí se los pueden preguntar en un laboratorio cuando estén dando la clase, fijo, 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 porque vi que la actividad era como que ustedes daban una clase, algo así. Entonces, para que estén preparados, ¿no? Entonces, los ventrículos laterales se van a ver de esta manera. Esta, de hecho, es una imagen de Guyton, perdón. Entonces, miramos acá, ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque yo tengo uno y del otro lado va a estar el otro, ¿verdad? Entonces, tenemos uno derecho y uno izquierdo, y si se dan cuenta son los de mayor tamaño. Si yo les digo aquí cuáles son los ventrículos, estos son los que fijos se van a ver, o sea, están como enormes, va. Va. Entonces, estos son los que van a producir la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo porque pues como son más grandes, tienen mayor plexo coroideo, que son los que de verdad lo generan como tal. Entonces tenemos que seguir ahora el camino. ¿Por qué? Porque es patológicamente muy importante. O sea, en la clínica es muy importante saber de dónde a dónde va. Entonces tenemos que los ventrículos laterales tenemos acá, imagínense que este es el izquierdo, ¿va? Entonces tenemos acá el izquierdo, el cual entonces cuando se genera todo el líquido cefalorraquídeo, pues tiene que pasar hacia el siguiente punto. Este es el tercer ventrículo. Estos ya son como en medio. Ahora bien, la parte importante es por dónde pasó, por dónde llegó. O sea, es como que si solo tuviera una calle principal, no podemos tapar esa calle entonces, porque se tapa esa calle y se hace un gran tráfico. Lo mismo acá. Se tapa entonces esto y se hace un gran tráfico. Y la paciente entonces, si está acumulando líquido cefalorraquídeo, se puede morir porque ¿de dónde lo va a reabsorber si no puede hacer todo su curso, ¿verdad? Va. Entonces, ¿cómo se llama dónde pasó? En este caso, desde el cuarto hasta el tercer ventrículo, se llama agujero de Monro, ¿verdad? Importante que lo sepan. Va. Luego, obviamente, agujero de Monro es el epónimo. Luego también tenemos el nombre normal, se podría decir que es el agujero interventricular, porque está entre ventrículo y ventrículo, pero si se dan cuenta no lo describe tan bien porque pues hay más ventrículos. Va. Va. Luego tenemos el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que si se dan cuenta es como otra comunicación. Porque entonces tenemos acá que este es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo tiene que llegar al cuarto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hasta este punto no tenemos una verdadera utilidad de líquido cefalorraquídeo a menos que salga, ¿verdad? Entonces viene hasta acá y tienen que pasar a salir. ¿A salir hacia dónde? Hacia el espacio subaracnoideo para que entonces llegue a todo el sistema nervioso central como tal. Va. Entonces, al momento de que pasa por este, ¿cómo se llama la calle principal en donde pasó? Se llama el acueducto de Silvio. Ahora bien, cuando llegan a este, que es el cuarto ventrículo, miren, que es este de acá. Aparte de ser como una tiendita de campaña, que así es como ustedes lo van a ubicar, ¿verdad? Que es este de acá. El líquido se puede ir entonces hacia dos lados. Entonces, tenemos que el cuarto ventrículo va a ser piramidal, que es el que yo les mencionaba, dorsal al puente y al bulbo, y ventral entonces al encéfalo, es decir, por delante perdón, ventral al cerebelo, por delante del cerebelo, obviamente. ¿Va? Entonces, miramos el camino como tal, donde yo les mencionaba, laterales, luego el tercer ventrículo, y entre los ventrículos laterales, que son dos, por cierto, son los dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿por dónde pasó? Pues entonces aquí está, que es el agujero de Monro. Luego del tercer ventrículo al cuarto, ¿por dónde pasó? Va a ser por el acueducto de Silvio. Luego del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo, pues entonces aquí es donde se divide, ¿verdad? Y podemos utilizar, por ejemplo, el agujero de Magendie, ¿va? Ahora miramos que también el cuarto ventrículo como tal puede llevar o lanzarse, podría decir, flujo de manera medial, que era el de Magendie que habíamos visto, o de manera lateral, como sería entonces los de Luschka, ¿verdad? Entonces, los de Magendie irían directamente a la cisterna magna, y entonces es importante porque aquí lo miramos incluso en la imagen cómo puede distribuir el líquido cefalorraquídeo. Este se va para acá, luego este se va para acá, este sigue, por ejemplo, en la médula, ¿verdad? Para que todo entonces tenga nutrición en la cuestión meningia. La producción, ¿qué habíamos mencionado nosotros de la producción? Plexos coroideos. Principalmente entonces va a estar en los ventrículos laterales. El recorrido entonces será que los ventrículos laterales
perdón, de los ventrículos laterales vamos a pasar entonces al tercer ventrículo. Esto por el agujero de Monroe. Luego entonces vamos a pasar a través del acueducto hacia el cuarto ventrículo, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí ya se redistribuye porque recordemos que el objetivo siempre es llevarlo al espacio subaracnoideo porque ahí es donde nos sirve, no nos sirve de nada tenerlo ahí estancado. Entonces, la reabsorción, pregunta muy importante, ya sea de anato o de otra clase, va a ser dada por las granulaciones aracnoideas más conocidas como vellosidades. Va. Entonces, estas vellosidades, ¿qué es lo que van a hacer? Van a literalmente agarrar el flujo, el líquido cefalorraquídeo como tal, y lo van a llevar hacia el seno sagital superior. Una cosa que ustedes tienen que entender es que el seno sagital superior es un seno venoso dural. Entonces, el seno sagital superior es el que miramos nosotros acá, este triangulito. Y aquí tenemos justo las granulaciones aracnoideas. Voy a quitar esto de acá. Disculpen que estoy bostezando un montón, muchachos, la verdad, pero es que estoy posturno, pero estamos dando aquí la clase. Aquí miren entonces las granulaciones aracnoideas que les ponía acá. Miren, si las cortamos, pues entonces aquí tenemos el exterior, que es entonces sangre, literal, o sea, es sangre venosa. Y esto que entonces aquí está rondando el líquido cefalorraquídeo, cuando llega acá, pues entonces puede salir, y puede salir de este lado, ¿verdad? Ahora sí, el cerebro como tal, en la configuración externa, ¿va? Entonces tenemos específicamente como detalles anatómicos giros y surcos que van entonces a aumentar la superficie. ¿Cómo así? Bueno, así como en la nariz, cuando yo necesitaba básicamente el hecho en donde aumenten la superficie para que más aire se caliente por medio de los plexos, del plexo de Kieselbach, pues lo mismo acá. Si aumento la superficie, aumento la cantidad de neuronas que yo puedo tener en cierto espacio o en simplemente un cerebro como tal, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante por lo mismo de que por eso es que tenemos este cerebro que tiene surcos, ¿verdad? Que tiene estos giros, ¿verdad? Que no es simplemente así un cerebro plano, ¿va? Entre esos tenemos un surco central que va a ser entonces la cisura de Rolando. Y ustedes si se recuerdan de fisiología o si están conmigo en fisiología, recuérdense de la cisura de Rolando cuando yo se las mencioné, que es la que separa la corteza somatosensitiva de la corteza entonces motora. Por lo mismo aquí lo vamos a ver. El surco central o cisura de Rolando va a separar el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, ¿verdad? Eso ya lo vimos entonces en fisiología. Sin embargo, recordemos que va a ser el tercio posterior del lóbulo frontal para que sea lo motor, ¿verdad? Y del lóbulo parietal habíamos mencionado que igual es la primera parte como tal, que va a ser la parte sensitiva. Si cortamos ahí o tenemos alguna afección, pues sí se va a ver reflejado como tal, ya sea lo sensitivo como lo motor, ¿va? Ahora, los surcos laterales, si se dan cuenta aquí está el surco central, entonces nos lo ponen acá nada más, pero es todo esto, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, yo puedo decir de que esto es frontal y que esto es parietal. Va. Entonces, ahí está el surco central. Luego tenemos el surco lateral, que es el surco de Silvio. Este entonces va a separar pues el lóbulo temporal como tal. O sea, si se dan cuenta, pues su nombre como que no hay pierde, ¿va? Va. Luego entonces la sustancia gris va a estar en la corteza específicamente, como les había mencionado anteriormente también, porque ahí van a estar los somas neuronales. Entonces donde haya haces, pues van a haber nervios, pero donde haya cuerpos, ¿verdad? Cuerpos neuronales, pues va a haber entonces eso, ya sea en el exterior, en el sistema nervioso periférico, van a ser ganglios, como en el interior, pues entonces básicamente solo van a ser esos núcleos, ¿va? Bueno, y luego tenemos la sustancia blanca que van a ser las fibras, ¿verdad? Las fibras que por ejemplo van a comunicar el cuerpo calloso que comunica el hemisferio derecho con el izquierdo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahorita lo que ustedes tienen que saber es, yo como me lo aprendí, es dibujándolo. Dibujen un cerebro, básicamente, dibujen un cerebro con los detalles anatómicos importantes, ¿verdad? Lo que está en negrita, básicamente. Entonces, y de esa manera pues se va quedando. Ahora tenemos el diencéfalo. ¿A qué se refieren con diencéfalo? Bueno, es el centro de relevo. Ustedes se recuerdan cuando en fisiología también estamos viendo todas las vías y que normalmente van a hacer perdón, sinapsis en el tálamo. Pues entonces es conforme a esto, porque entonces el tálamo se va a definir como una masa ovoide de sustancia gris
em, que por lo mismo va a relevar toda sensibilidad que llegue, ¿verdad? Excepto el olfato y el control motor. Entonces, este se va a encontrar en la pared lateral del tercer ventrículo como tal. Y luego tenemos, porque se recuerdan de que las vías venían acá, y literalmente, aunque sea segunda sinapsis, pero la daban en el tálamo y el tálamo redirigía hacia donde tenía que ir, ¿verdad? Entonces es como el puesto de administración de todo el encéfalo como tal. Miramos ahora el hipotálamo. Este entonces em, va a estar por debajo del tálamo, por lo mismo que es el prefijo hipo, ¿verdad? Y por lo mismo va a estar ubicado en el suelo del tercer ventrículo. Este va a ser un centro de control autónomo y endocrino, ¿verdad? Y por último tenemos el epitálamo, en donde se va a presentar la glándula pineal, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí hipotálamo, glándula pituitaria, ¿verdad? Que entonces va a estar acá. Esta glándula entonces nos va a servir en cuestión del sueño, por ejemplo, porque la glándula pituitaria pues va a secretar hormona para que nosotros podamos dormir de manera tranquila. Ahora, revisemos el tronco, ¿verdad? El tronco yo ya les había mencionado, ya les había puesto como su chivito en el cual recordemos en fisiología que era MVP, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, no están en orden, pero casi, ¿verdad? Porque entonces miramos acá que todo lo rosado, todo lo morado va a ser entonces el tronco y el mesencéfalo pues es el inicio. Luego tenemos entonces el puente y por último entonces la médula, ¿verdad? Va. Entonces, miramos acá el mesencéfalo, que anteriormente se va a encontrar los pedúnculos cerebrales, esto, y posteriormente el tectum. Esto como tal es solo para que ustedes lo sepan. Nunca se los van a preguntar. Yo nunca he visto que pregunten ese tipo de cosas, ¿va? Pero lo que sí les van a preguntar es quiénes conforman el tronco. Y eso sí, entonces tienen que decir mesencéfalo, puente y bulbo, fijo, ¿va? Luego, entonces en el puente o protuberancia van a estar las fibras transversales y entonces van a conectar con el cerebelo como las vías que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver. Luego tenemos el bulbo. El bulbo también se le va a llamar médula oblongada. Si se dan cuenta, aquí no le pusieron bulbo como tal, sino que le pusieron de una vez médula. Entonces, en el bulbo es importante porque recuérdense la vía córtico-espinal que yo les mencionaba, la decusación de las pirámides. Pues aquí va a suceder. Recuerden entonces que las pirámides del bulbo van a estar, entonces, pues, valga la redundancia, en el bulbo, ¿verdad? En la médula oblongada. Y es aquí en donde se genera la transmisión de información desde derecha a izquierda. ¿Ok? Va. Entonces aquí está la decusación de las pirámides como tal y que también entonces tiene a los núcleos olivares inferiores, ¿va? Por si en caso lo necesitan. Lo acá viene entonces lo que yo les mencionaba. El polígono de Willis. El polígono de Willis y el siguiente que yo les puse, que son los senos venosos durales, son fijo pregunta de examen. O sea, eso sí no hay pierde de que van a hacer pregunta de examen. Ahora bien, ¿cómo y en qué semana se les va a preguntar? Es lo que yo quiero saber. Porque entonces tenemos esto. Ustedes cuando vayan a ver un cerebro de verdad se van a dar cuenta que esto es mil veces más grande, o sea, estaba representado demasiado grande a lo que realmente es, y eso que aquí ya se mira pequeño, porque literalmente se mira el tronquito de la glándula y alrededor está el polígono de Willis, que es el que vamos a ver el día de hoy. Ustedes lo que tienen que saber es que el polígono de Willis se le va a llamar así a esta anastomosis, este polígono, valga la redundancia, que va a estar encargado de la irrigación cerebral, ¿ok? Entonces, esta irrigación cerebral contiene varios puntos como tal, no solo es como que un tubo grande que ahí si se tapa, pues ya valió, no. Entonces, por lo mismo, vale la pena evaluar de dónde viene cada uno. Vamos a ver que tenemos una irrigación posterior y una irrigación anterior. La irrigación posterior, usted lo que tienen que saber es que va a estar dada por las arterias vertebrales. La irrigación anterior por la arteria carótida interna, fijo. Entonces, si tenemos alguna alteración en ambas, pues vamos a verlas clínicamente con la paciente. Entonces, miramos acá que tenemos estructuras que nos llaman la atención, la arteria basilar, luego tenemos entonces la arteria cerebral media, muy importante realmente de manera clínica, y aquí tenemos la primera responsable, arteria carótida interna. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden cómo teníamos el corazón,
el cual entonces generaba su arco y entonces en su arco pues entonces iban aquí una subclavia, una carotida común y de una vez la carotida común del otro lado. Va. Entonces, esa carotida común luego se bifurcaba en una carotida interna y una carotida externa. Eso era importante porque entonces mencionábamos que la carótida externa pues luego ya daba ramas como la temporal superficial, la maxilar, que son sus terminales, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Sin embargo, seguimos viendo y miramos ahora la arteria subclavia, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciéndonos un caso con esto? Porque entonces la arteria subclavia va a dar una arteria que se llama arterias vertebrales. Y aquí justo está, miren, aquí estaba el tronco, aquí entonces se genera la arteria carótida común, que luego se divide entonces en arteria carótida externa y luego arteria carótida interna. Y si se dan cuenta acá, es donde lo que yo les mencionaba, no genera nada de raíces. Entonces, no genera ninguna anastomosis, no genera ninguna conexión, ninguna rama como tal, no, simplemente va directo. Entonces, la arteria carótida interna, ¿por qué es que va directo? Va. Porque primero, porque la carótida externa se tiene que encargar, pero del resto, pero va directo porque entonces su prioridad va a ser la irrigación cerebral. Esta entonces, lo que ustedes tienen que saber es que la arteria carótida interna va a ser la responsable de la irrigación anterior, básicamente. Anterior y a los lados, se podría decir. Entonces, anterior, temporal y parietal, aproximadamente. Va. Y tiene sentido porque va desde adelante. Sin embargo, la irrigación posterior se va a encargar del lóbulo occipital, del cerebelo, etcétera. ¿Ok? Cada una entonces tiene su, su valor, se podría decir, y entonces en la clínica pues va a haber una alteración bastante relevante cuando alguna de las dos pues se altera, ¿verdad? Va. Miramos entonces ahora, ya es como, bueno, entendí que aquí llegaba la arteria carótida interna, luego aquí venía la subclavia, que esta es la subclavia, miren, y de las primeras ramas vamos a tener la arteria vertebral. La arteria vertebral va a subir por estos oídos, si se dan cuenta que son los forámenes vertebrales, va a subir y entonces aquí, em, cuando sube, penetra o sube el cráneo como tal y luego miramos esto. Una vez de que ya subió y ya estamos en el cráneo, miramos esta parte de acá. Miramos cómo eran dos. Estas son las dos arterias vertebrales, las cuales al unirse forman la arteria basilar. Y la arteria basilar entonces comienza a formar el polígono Willis, pero específicamente da irrigación posterior. Miramos entonces acá las partes. Acá miramos que primero existe una arteria espinal anterior. Esa normalmente existe, normalmente no. Sin embargo, pues literalmente es como dice el nombre, arteria espinal anterior, ¿va? Pero aquí tenemos la arteria vertebral, que es la que yo les había mencionado, que acaba de darse toda la vuelta a través de los forámenes vertebrales que tenemos acá. Nos dan entonces las ramas como tal, formamos la arteria basilar y de la arteria basilar, si se dan cuenta, arteria cerebelosa inferior anterior, luego tenemos la arteria laberíntica, ¿verdad? Entonces seguimos, porque estos no son tan relevantes, pero entonces tenemos arterias pontinas, luego aquí comienza lo importante que sería arteria cerebral posterior, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Esas son las preguntas que ustedes les pueden decir. Estas tres con el tronco basilar y las arterias vertebrales. Fijo. Entonces, miramos acá. Como si se dan cuenta todos, todas estas ramas están en la parte anterior y por lo mismo van a dar irrigación anterior, ¿va? Al momento lo que ustedes tienen que saber es eso, ¿ok? Lo vamos a abarcar más a profundidad porque si viene, pues no se pueden quedar solo con esto, ¿va? Y aquí miramos una imagen real en la cual aquí tenemos la silla turca, aquí falta la glándula, sin embargo, para que miren, como cuando entra al cráneo se hace un desmadre, ¿ok? Y se comunica al final con otras arterias. Luego tenemos senos venosos durales. Estos son importantes porque recuérdense que la dura madre es la que se plegaba, pero entonces generaba espacios. Al plegarse, forman estos detalles anatómicos que son dados por los senos venosos durales. Entonces, miramos como les mencionaba acá, no todo va a estar entonces el cráneo como súper expuesto. Simplemente tiene esa telita porque esa telita blanca es la fascia como tal. Entonces, perdón, las meninges como tal. Entonces, miramos acá, porque aquí tal vez se miraba como algo normal. Miremos acá. Miremos cómo esto acá está como que fuera un techo, ¿verdad? Esto de acá, cuando sube, pues es como que fuera un penacho.
Y entonces, ¿a qué sirve esto? A saber que todo es en 3D, que todo al final es como que la dura madre está dividiendo la bóveda, por lo mismo de las imaginaciones que esta misma genera, ¿verdad? Y aquí pues lo tenemos en comparación. Va, ahora sí, regresando entonces a la anatomía del sistema nervioso central como tal, miramos ahora el cerebelo. Ustedes cuando miren el cerebelo en histología les van a llamar, el doctor le va a decir árbol de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues cuando lo miren y más en histología también, va a aparecer entonces literalmente un árbol. Va. Entonces va a estar posterior e inferior, ¿verdad? Entonces en la fosa craneal posterior, bajo la tienda del cerebelo. ¿A qué se refieren con la tienda del cerebelo? Pues entonces la tienda del cerebelo es esta estructura que nosotros miramos acá, ¿verdad? Entonces, la tienda o tentorio del cerebelo, que es literalmente lo que yo les mencionaba, que es como que si fuera un cobertor, pues entonces va a ser dada por la dura madre, pero va a estar literalmente arriba del cerebelo como tal. Este cerebelo habíamos mencionado ya en las clases anteriores que tenía un vermis y dos hemisferios como tal. El vermis, por lo mismo habíamos mencionado que controla todo lo axial, mientras que los demás pues se encargan de las extremidades. Sin embargo, ahorita para términos de anatomía, pues es lo que tienen que saber. La conexión entonces puede conectarse de pedúnculo superior hacia el mesencéfalo o de pedúnculo medio hacia el puente, que este entonces va a ser la conexión más grande, y luego el pedúnculo inferior hacia el bulbo como tal. Va. Ahí está, se repitió. No. Ahora mire, miremos entonces y para terminar se podría decir, aunque la verdad es que falta, porque le puse un poquito de cada uno acá a cada nervio canal, pero la verdad es que no es gran cosa. Pero analicemos el concepto de origen real y origen aparente. Eso se los van a preguntar bastante, pero a nosotros específicamente, por ejemplo, nunca nos lo dieron. A ustedes, según yo entiendo, el cambio de todos los temas es para poderles dar entonces la clase de nervios canales como tal. Y en los nervios craneales es donde ustedes les van a preguntar si tiene, cuál es su origen real y cuál es su origen aparente. En el origen real nos referimos a literalmente donde están los núcleos del teléfono como tal, mientras que del origen aparente va a ser entonces donde van a estar la salida, pero la salida anatómica se podría decir. Entonces, el origen real va a tener el núcleo de los somas, se podrían decir, del nervio. Sin embargo, el axón, donde va a estar saliendo, no necesariamente va a ser el origen real. Algunas lo comparten, otras no. Entonces, miramos esta imagen que les puse acá, donde aquí está el núcleo. Sin embargo, imagínense, salió hasta acá. Entonces me podrían preguntar, bueno, ¿y dónde fue entonces el origen aparente? Pues fue literalmente acá. Cada estructura obviamente tiene su nombre. Sin embargo, acá vamos a decir, este es el origen aparente. ¿Por qué? Porque en el origen real miramos que probablemente es un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces tal vez es otra estructura. ¿Y por qué es clínicamente relevante esto? Es relevante porque entonces si ocurre una lesión, tenemos que nosotros saber si fue en el axón como tal, o en el origen aparente, se podría decir, y no dañó el núcleo del nervio, o si por ejemplo ocurre un accidente acá y daña el núcleo del nervio. Porque entonces, como habíamos visto en fisiología, algunas se reparan y otras no, ¿verdad? Va. Entonces, el origen aparente va a ser el punto de la superficie externa del encéfalo donde sale o entra el nervio. Y la importancia, pues, va a ser como le mencionaba, conforme a la lesión. Ahora bien, tenemos componentes funcionales que tenemos que repasar en cuestión de términos. Aferente somático general. Bueno, entonces tenemos que aferente había sido una señal de salida, perdón, una señal de entrada, normalmente va a ser un estímulo, por ejemplo, a algún sentido, y entonces somático va a ser de los que nos damos cuenta, y pues general porque es general en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un estímulo de entrada que nos damos cuenta sería, por ejemplo, el tacto, ¿verdad? Tacto, dolor en la cara, ejemplo. Luego tenemos a la aferente visceral. Sin embargo, recordemos que visceral se refiere a algo que es como autónomo, que no podemos controlar. Sin embargo, se está refiriendo específicamente a todos los especiales, ¿verdad? Porque, o sea, perdón, a los generales, como sería, por ejemplo, el gusto, la sensibilidad visceral, etcétera. Mientras que luego tenemos un aferente somático especial que van a ser para los sentidos especiales, los que yo entonces vimos la semana pasada, que entonces era vista, oído, equilibrio, etcétera, sentidos especiales, ¿va? De manera diferente tenemos entonces a lo somático, recordemos, somáticos del cuerpo, entonces
es eferente, normalmente se van a referir a algo motor. Entonces, va a ser movimientos o músculos esqueléticos, específicamente de movimiento voluntario, ¿verdad? Va. Luego tenemos eferente visceral. Este va a tener un componente parasimpático, por lo mismo que entonces no nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de cuando estamos secretando cierta hormona, no nos damos cuenta. Em, y ese se puede encontrar entonces en las glándulas y el músculo liso. Aquí miramos entonces lo que yo les mencionaba. La piel va a mandar un mensaje, esto es aferente, llega a la médula como tal, por lo que vimos entonces de que puede la médula directamente reaccionar, pues entonces sale una respuesta. Perdón. Uy, no sé por qué se puso esto ahí. Va. Sale una respuesta. Va a salir entonces una respuesta eferente, porque entonces normalmente tenemos un estímulo sensitivo que desencadena una sensación o una respuesta motora, ¿va? Ahora, tenemos una diapositiva para cada nervio, simplemente quiero que sepan que no es de memorizarse todas. Sí, la verdad es que yo como tal nunca he visto que pregunten orígenes aparentes y reales, sin embargo, es porque tal vez ahorita le volvieron a abarcar esos temas, porque antes no estaba así, y antes sí era muy preguntado. O sea, antes de que yo pasara, por ejemplo, era muy preguntado origen real y origen aparente. Entonces, si están más en esta semana, sí se los pueden preguntar. Hay tablas en el libro que lo mencionan, ¿ok? Entonces, miramos el nervio craneal número uno. Este entonces va a ser el bulbo olfatorio. Este va a dar o se va a originar en los receptores de la mucosa nasal, ¿verdad? Que están literalmente en la porción superior de la cavidad nasal. El trayecto entonces va a atravesar la lámina cribosa del etmoides, como habíamos mencionado, teníamos entonces el etmoides con una crista gali, luego la lámina entonces que era la lámina cribosa, luego tenemos la lámina perpendicular y las celdillas que habíamos visto, ¿verdad? Las celdillas del etmoides. Va. Pues entonces, em, aquí arriba del etmoides habíamos mencionado que en la crista gali va a estar los bulbos olfatorios como tal y que entonces la transmisión fuera a través de los del tabique nasal, ¿verdad? De la cavidad nasal como tal. Miramos ahora el nervio craneal número 2. El nervio craneal número 2 se refiere al óptico, entonces la verdad es que aquí en esta imagen nos sirven para los dos porque entonces miramos que las células, su origen van a ser las células ganglionales de la retina. Esto es muy preguntado, la verdad. ¿Por qué? Porque entonces el nervio craneal número 2 no es que se genere en el encéfalo como tal, que es lo que yo les mencionaba. Aquí yo miro, por ejemplo, el 2, yo miro que imagínense sale de acá y yo digo, ah, sí, entonces es del encéfalo. Sin embargo, no, porque entonces puede que esté regresando y que su origen, por ejemplo, en este que es el 2 es las células, el origen, perdón, van a ser las células de la retina, las neuronas de la retina que entonces captan el mensaje y a partir de ahí se puede considerar como el origen del nervio craneal número 2 no hacia dónde llega, ¿verdad? Va. El trayecto entonces va a ser el conducto óptico, el quiasma, ¿verdad? Y el tracto óptico como tal, finalmente. La función va a ser, obviamente, de visión, ¿va? Luego el 3 que es el oculomotor o motor ocular común. Muy preguntado, la verdad, este sí es muy preguntado, también por el núcleo que yo recuerdo que les mencioné o que les recordé, el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo parasimpático, es recomendable entonces que lo lean porque el libro sí lo mencionan específicamente el núcleo de Edinger-Westphal como una imagen también, pero no lo abarca como tal. Sin embargo, a los doctores les gusta hablar bastante de este núcleo como tal. Va. El origen aparente va a ser entonces en la fosa interpeduncular, ¿verdad? Si se quieren lucir, por ejemplo, o si les piden en este laboratorio, sí siento que vale la pena el origen aparente y origen real. Va. Luego, el trayecto va a ser del oculomotor. Atraviesa el seno cavernoso y llega a la fisura orbitaria superior. Esta también les pueden preguntar de estos nervios por dónde sale. Es importante, origen aparente, origen real y por dónde sale. Porque, por ejemplo, acá salió por la fisura orbitaria superior, ¿verdad? Muy importante, muy preguntable. La función entonces, ¿qué es lo que va a inervar? Va a inervar entonces de manera motora a los rectos, al oblicuo inferior y al elevador del párpado. Obviamente estamos hablando pues de los músculos intrínsecos del ojo, ¿verdad? Y al elevador del párpado. Eh, mm, mm, mm. Y entonces luego una función parasimpática sería la constricción pupilar, que se llamaría miosis, y la acomodación, como lo vimos en el laboratorio de fisiología.
Luego tenemos el número 4 que es el troclear, y el número 6 que sería entonces el abducens. Luego, el nervio troclear, pues entonces vamos a ver que se llama también nervio patético. ¿Por qué? Porque entonces primero, el nervio troclear como tal va a pasar a través de una tróclea, que lo vamos a ver entonces cuando miremos músculos del ojo como tal, y entonces, por lo mismo, miramos que de manera medial, la órbita va a estar así, y de la nada tiene como que si fuera una polea, en donde va a estar aquí el músculo que va a estar pasando de este lado. Entonces, este se le llama la tróclea y por lo mismo entonces a ese músculo como tal, que va a ser el músculo oblicuo superior, va a tener inervación por medio del nervio craneal número 4 o troclear, ¿va? Luego tenemos el nervio craneal número 6 que va a ser el abducens, por lo mismo de el movimiento que provoca. Este va entonces a ser un motor ocular externo y su origen va a estar dado por el puente bajo como tal, o sea, en la parte inferior del tronco. ¿Va? Entonces, la función obviamente va a inervar al músculo recto lateral, entonces va a generar una abducción del ojo, por lo mismo entonces el nombre de abducens. ¿Va? La relajación entonces va a pasar, la relación, perdón, va a pasar dentro del seno cavernoso y entonces por lo mismo se vuelve mucho más vulnerable. Cuando miremos el seno cavernoso, que como le menciono, si ustedes miran ahorita senos de la dura madre, lo vamos a ver directamente esta semana, vamos a ver un corte en el cual miramos que aparte del seno cavernoso van a pasar ciertos nervios que también se los pueden preguntar. Entonces, este como tal tiene este detalle importante porque es uno de esos nervios que pasa a través del seno cavernoso, el cual entonces es vulnerable a hemorragias, por ejemplo, porque además del seno cavernoso va a pasar también la arteria carótida interna, por ejemplo, como lo habíamos visto importante en el polígono de Willis. El nervio trigémino, ustedes ya lo conocen, ¿va? El nervio trigémino, el quinto par craneal, entonces su origen real va a ser variado, por lo mismo de que entonces, si se dan cuenta, pues tiene varias ramas importantes. Tenemos entonces un origen mesencefálico, sensitivo principal, espinal y motor, ¿verdad? Entonces, esto preguntable, la verdad es que no, nunca he visto yo que lo pregunten. Sin embargo, estamos literalmente abarcando los nervios craneales como tal porque es como lo nuevo que pusieron este año. La verdad es que antes no los abarcaban como tal, entonces yo les diría que todo ese tema no les van a preguntar. Sin embargo, si lo pusieron ahorita es porque probablemente planean hacerlo. Va. Va. Origen aparente entonces va a ser la cara lateral del puente. Este entonces va a ser una raíz sensitiva y una raíz también motora, ¿verdad? Como habíamos mencionado, recuérdense que entonces la tercera rama del nervio trigémino, que es el nervio mandibular, tiene una porción sensitiva, una porción motora, y la porción motora inerva los cuatro músculos de la masticación, ¿vale? Los principales. Tenemos un ganglio, el ganglio en donde van a pasar todos, o sea, donde van a salir todos, que es el ganglio de Gasser, que yo les había mencionado en clases pasadas, ¿verdad? O ganglio trigeminal, ¿verdad? Va. Seguimos aquí viendo. Ahora miramos las divisiones, como habíamos ya bien sabemos, tenemos una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular, ¿verdad? Entonces la rama oftálmica va a salir por medio de la fisura orbital superior, eso sí es fijo, lo pueden preguntar, si no es que ya se los preguntaron. La rama maxilar va a utilizar el foramen redondo y la rama mandibular va a utilizar el foramen oval, ¿verdad? Y que la mandibular va a ser la mixta por lo que ya habíamos hablado ahorita, ¿va? Luego tenemos el séptimo par craneal. Este entonces su origen aparente va a ser el surco bulbopontino, ¿verdad? Como les menciono, esto la verdad es que no creo que se los pregunten, pero ustedes por lo menos tienen que saber la diferencia entre origen aparente y origen real, ¿verdad? Entonces, con que sepan de que el real es donde de verdad están los somas de las neuronas que van a generar la sinapsis y entonces el aparente probablemente puede que sí o puede que no, ¿verdad? Puede que simplemente sea un haz del nervio, una parte del axón del nervio como tal. Va. En el trayecto entonces del nervio facial, pues habíamos mencionado conducto auditivo interno, luego canal facial, agujero estilomastoideo va a utilizar para salir y luego en la parótida se va a generar sus cinco ramos terminales que habíamos mencionado en el módulo pasado. Funciones de manera motora, expresión facial, sensitiva, importante porque eso se les tiende a olvidar, manera sensitiva, los dos tercios anteriores de la lengua, ¿verdad? Entonces, y de manera parasimpática, recordemos, las glándulas lagrimales va a participar también en vehicular las fibras, también submandibular y sublinguales, ¿va?
Ahora tenemos entonces el vestíbulo coclear. Origen aparente va a ser igual el surco bulbopontino, ¿verdad? Lateral entonces el nervio facial. Los componentes van a ser tanto vestibular como coclear, literalmente lo dice el nombre. Entonces el vestibular, recuérdense, porque a veces se pierden con esto. Vestibular es porque estamos hablando de equilibrio, mientras que coclear es entonces para la audición, ¿verdad? Entonces el vestíbulo coclear no solo sirve para escuchar, ¿verdad? O solo sirve para equilibrio, porque me recuerdo que a Orellana una vez le dijeron eso y no le gustó. Entonces, el vestibular va a ser entonces el ganglio de escarpa y el coclear va a ser el ganglio espiral. Esto la verdad es que nunca he visto que lo mencionen siquiera, porque creo que Moore ni siquiera lo menciona, ¿verdad? Va. El trayecto entonces es importante como excepción. El trayecto es que no va a salir del cráneo. Ese se va a quedar entonces en el peñasco, se podría decir que sería la parte del oído interno en el hueso temporal y entonces entra por el conducto auditivo interno. Y aquí miramos entonces cómo viene desde su origen, ¿verdad? De su origen real, origen aparente, y entonces cómo inerva todo, ¿verdad? Va. Ya casi para terminar tenemos el nervio glosofaringio. Origen aparente tenemos entonces el surco retroolivar, ¿va? Salida, el foramen yugular. Las salidas, los forámenes, sí fijo, apréndanselos. O sea, eso sí muy probablemente se lo pueden preguntar. El origen aparente y origen real, nada es que no creo. Va. Funciones tenemos entonces que va a ser el tercio posterior de la lengua, el gusto y el tacto, ¿va? En la lengua como tal. La faringe va también, y esto es muy importante, a ocasionar el reflejo nauseoso. También va a participar en el oído medio. De manera motora va entonces a utilizar el músculo estilofaringio, que lo vamos a ver cuando miremos cuello. De manera parasimpática va a inervar a la glándula parótida, ¿verdad? Por medio del ganglio óptico, pero entonces no inervar de manera sensitiva, sino que entonces para que secrete. Recuérdense que entonces lo parasimpático en la glándula parótida hacía función de secretar, ¿verdad? De manera visceral, que es la que no controlamos, pues entonces el seno y cuerpo carotidio va a estar involucrado en esto para la presión arterial y detección entonces del oxígeno. Recuérdense, o bueno, no lo han visto todavía, pero en fisiología van a ver cuando en la bifurcación entonces de las carótidas, tanto la interna como la externa, tenemos esto, miren, que entonces va a ser el cuerpo carotidio. Este va a ser entonces un ganglio, se podría decir, el especializado para detectar tanto la presión de la sangre como tal, es un vasoreceptor, y también es un quimioreceptor porque puede detectar los niveles de CO2 y de oxígeno en la sangre como tal. Y en dado caso, pues no estén en parámetros adecuados, pues de una vez comienza la retroalimentación para que entonces se corrija. Esto está dado entonces por el glosofaringio, es bastante importante. También otro muy importante, este sí es de los más importantes probablemente, el nervio vago, el número 10. ¿Por qué es muy importante? Porque miden la inervación. Es como el rey del parasimpático, se podría decir. Y lo van a conocer ahorita y durante todo el año, se podría decir, porque entonces, si se dan cuenta, tiene mucha función parasimpática a lo largo de todo el cuerpo. El origen aparente es el surco retroolivar. El trayecto tenemos que baja por el cuello, ¿verdad? A través de la vaina carotidia. Esto va a ser relevante cuando miremos cuello. Ahorita pues no se preocupen de eso. Va a pasar por el tórax y llega hasta el abdomen. Si se dan cuenta, por más que sea un nervio craneal, es hiper mega largo, ¿va? En funciones, bueno, de manera motora tenemos que inerva de manera motora al paladar, a la faringe para la deglución y la laringe para la fonación y los nervios laringios, como les menciono, todo esto en cuello, importante. Luego, parasimpático, vamos a tener inervación de corazón, pulmones, tubo digestivo, hasta el ángulo esplénico del colon, todo de manera parasimpática. Y luego, en sensitivo tenemos la laringe y el oído externo, ¿ok? Entonces, es un nervio que lo vamos a estar estudiando a lo largo de todo el año porque sí es un nervio muy importante. Entonces, cuando miremos todo lo de gastro, el nervio vago va a estar en todos lados. Va. Ya para terminar, tenemos el nervio accesorio, otro muy preguntado, la verdad. ¿Por qué es muy preguntado? Porque entonces es el que va a inervar tanto, el primero, es el que también se le puede llamar nervio espinal. Entonces su función va a inervar de manera motora al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de manera clínica a uno le van a decir, mira, entonces ahora evalúa el nervio accesorio. Y entonces ustedes tienen que decir al paciente que levante los hombros como que si no le importaran las cosas en contra de su propia fuerza y también que doble o que rote la cabeza.
porque entonces al momento de rotar la cabeza va a tener participación del esternocleidomastoideo y al momento que suba los hombros va a tener participación del músculo trapecio. Si ambos son movimientos normales, pues entonces el nervio accesorio va a estar normal. Pero por lo mismo, esa importancia clínica es importante que ustedes lo identifiquen como tal. Su salida como tal va a ser por el foramen yugular, muy importante. ¿Va? Entonces, por último tenemos al hipogloso, el doceavo par craneal. Su origen aparente va a ser el surco preolivar, la salida va a ser por el mismo conducto hipogloso que lo vimos cuando vimos bóveda craneana, y su función va a ser motora en cuestión de músculos intrínsecos e extrínsecos de la lengua, ¿verdad? También hay un capítulo específico, una semana específica donde miramos lengua como tal. Sin embargo, pues ahorita nada más lo que necesitaría es que los identifiquen, que sepan por dónde salen y la diferencia entre un origen aparente y un origen real, ¿va? Y pues eso sería la clase del día de hoy. Como les menciono, si pueden mandar la ruta para ver entonces los temas que tal vez nos hace falta abarcar, pero conforme el año pasado, pues estos fueron los temas y que vi que ahorita que metieron los nervios craneales como tal, no sé si tienen alguna duda o comentario que quieran que abarquemos ahorita. Mm, va. Cualquier cosa igual, recuérdense, lo podemos ver en las siguientes clases. Probablemente vamos a tener una clase el domingo en la mera mañana. Igual se la voy a grabar para que queden ahí subida. Pero para entonces abarcar los temas, en dado caso nos ha como faltado conforme a la ruta que es de la semana. ¿Ok? Cualquier duda me pueden comentar. Gracias por conectarse y pues ahí entonces nos miramos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.